Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otro vídeo para hablar específicamente de alimentación en deportes de resistencia. Hoy he preparado un vídeo especial y la verdad es que es la primera vez que preparo este tipo de contenido. A lo largo de todo este tiempo, desde que abrí el canal de YouTube, sois muchas personas que me habéis ido haciendo preguntas y yo he ido resolviendo dudas. Y la verdad que me encanta todo esto. Además, en otras redes sociales también me lanzáis muchas veces preguntas. Así que he decidido hacer una pequeña recopilación de dudas que he recibido a lo largo de estos últimos 2 o 3 meses. Así que muchas veces cuando las personas tenemos dudas de algo concreto y lo resolvemos, podemos ayudar a muchas otras. Así que he recopilado unos cuantos mensajes a ver qué os parece y voy a resolver las dudas que espero que ayude a muchísimas personas. Así que vamos al lío y os enseño cada uno de los mensajes que he ido recopilando. Bien, empezamos con el primero. Para la preparación de un recovery casero de maltodextrina fructosa más proteína whey al 3:1, ¿en qué porcentaje de concentración en el agua debe ir? O en este caso no es tan importante como cuando es un isotónico. Gracias. Bien, esto se refiere en concreto a la concentración, que es algo de lo que hablo normalmente. Las bebidas deportivas hay tres tipos de concentraciones: un hipotónico, isotónico y hipertónico. El hipotónico es para antes de la actividad, el isotónico para durante y el hipertónico para después. Por lo tanto, un recovery debería de tener una concentración hipertónica. ¿Cuánto es una concentración hipertónica? Pues decimos que es más del 10%. Algunas bebidas comerciales tienen un 12, un 13, un 14% incluso de concentración. La recomendación general es más de ese 10%. Además, ese recovery no solamente debe de cubrir pues, las necesidades de líquido que hayas perdido. Por ejemplo, decimos que debes devolver, por ejemplo, el 100-120% de lo que has perdido de peso. Por ejemplo, si tú te pesas antes y después de un entrenamiento muy intenso o muy largo, si pierdes, por ejemplo, 1 kilo, tendrás que beber al menos 1 kilo 200 de líquido. Muchas veces el recuperador no cubre esto, sino que tendrás que añadir también agua. No agua al recuperador en sí, sino agua aparte, ¿vale? Entonces, pues eso, espero que haya resuelto esta pregunta. Voy a la siguiente pregunta. Para los que no tenemos todo eso, aquí se refiere a las bebidas isotónicas, ¿vale si le echamos algo de miel y de sal? Bien, a día de hoy la evidencia es bastante clara en cuanto a la suplementación. Ya no en cuanto a la suplementación, no voy a generalizar con suplementación, sino en cuanto a el tipo de hidrato de carbono que debe de contener una bebida isotónica, un gel, una barrita, etcétera, para favorecer la absorción intestinal y también para tu capacidad de utilizar el hidrato de carbono como fuente de energía, ¿vale? Bien, aquí es claro, maltodextrina y fructosa, ratios 2:1 o 1:0,8. Por lo tanto, consideramos que la miel no sería una buena opción para preparar este tipo de bebidas isotónicas. Mi consejo es que compréis maltodextrina y fructosa si quieres prepararlo de manera casera. Ya habéis visto en otros vídeos míos enlaces para comprar este tipo de productos, ¿vale? Bien, continúo con más dudas. Diferencias entre un isotónico y un hipertónico. Bien, hay tres tipos de bebidas deportivas: hipotónica, isotónica y hipertónica. Y esto es en función de la concentración. Hipotónica es una concentración del 5%, isotónica un 7-8% aproximadamente y hipertónica a partir del 10%. La isotónica es para durante la actividad deportiva porque tiene una concentración que favorece la fluidez de ese líquido hacia la absorción intestinal, y es decir, hacia nuestro torrente sanguíneo. Hipertónica la consideramos que debemos de tomarla post-actividad para favorecer esa recuperación. Y además esa hipertónica o recovery, hablado coloquialmente, contiene hidrato de carbono, proteína y sodio. Continuamos. Siguiente duda. Para hacer un recuperador, ¿qué cantidades habría que poner? Bien, esto va a depender de varios factores. El primero, en función de tu peso, calculamos la cantidad de hidrato de carbono y de proteína que necesitas. Por ejemplo, el hidrato de carbono tiene que ser entre 1-1,2 gramos por kilo de peso. De proteína tiene que ser 0,2-0,4 gramos por kilo de peso.
para mantener una concentración, en este caso hipertónica, de un 10%, ahí tendrías que añadir el líquido en función de tus kilos y en función de tus kilos calcular el hidrato de carbono y la proteína. Una vez calculado esto, el hidrato de carbono, la recomendación es que sea un ratio 2:1, es decir, cada 2 gramos de maltodextrina, 1 gramo de fructosa. En el caso de la proteína, tiene que ser 0,2-0,4 gramos por kilo de peso, que en este caso recomendamos una proteína whey, ¿vale? Y hay que leer muy bien en la tabla de valor nutricional qué cantidad de proteína contiene el producto para hacer esa preparación, ¿vale? Entonces, va a depender siempre de tu peso, el hipertónico. Es un punto importante y a la hora de hacer cálculos hay que tenerlo muy en cuenta y eso. Vale, otra duda. Tomarse un gel antes de una salida. Hay coaches, pone 2 comillas, que lo recomiendan. ¿Por qué crees que es un error? Gracias por tus posts. Primero que nada, de nada, y me encanta poder ayudar a muchas personas. Bueno, voy a dar mi opinión personal, el tema de coach, primero que ha puesto entre comillas, porque, bueno, creo 2 opciones. Una, que un título no te da el poder o el conocimiento de la materia que trabajes, es decir, estudiar 4 años de carrera, como fue en mi caso para estudiar nutrición, más los 2 másters que tengo, más todos los títulos que he hecho, no me da el suficiente poder para hacer una recomendación u otra. Pero sí que me lo da el haber estudiado todo eso, porque he estudiado al fin y al cabo, pues primero fisiología, bioquímica, bromatología, etcétera. Luego también estudié la especialización en nutrición deportiva y después hay algo que para mí es mucho más importante que todo eso, que es que te mantienes al día y que tienes una experiencia. O sea, yo llevo 12 años trabajando con deportistas y que me mantengo al día concretamente, y voy a ser sincera porque soy una friki de los estudios de, sobre todo, alimentación en deportes de resistencia o deportes de raqueta, también es algo que leo muchísimo. Dicho esto, creo que ningún coach, entrenador, etcétera, tiene la capacidad de hacer una recomendación u otra sin basarse en estudios previos. Por lo tanto, si un coach, y que pones entre paréntesis, entre comillas, ha recomendado tomar un gel antes de salir, es un error bastante grave, ¿vale? ¿Por qué es un error bastante grave? Por varias razones. La primera razón es que nuestro cuerpo actúa de manera distinta en actividad que en reposo. Antes de empezar cualquier actividad tú estás en reposo, por lo tanto el consumir ese gel, que es al fin y al cabo azúcar, ¿vale? No azúcar de mesa, sino que son azúcares, ya sea maltodextrina, fructosa o como esté hecho de jarabe de glucosa, lo que sea, no va a hacer el mismo efecto que en actividad. Segunda razón es que, por ejemplo, hemos visto en personas diabéticas, durante actividad su cuerpo funciona totalmente distinto, por lo tanto continuamos y recomendamos isotónicos, geles, etc. ¿Vale? Y es otra razón por la que nuestro cuerpo funciona totalmente diferente. Y tercera razón, en mi opinión no tiene sentido, porque si tú ya empiezas una actividad con las reservas llenas de glucógeno, con unos niveles adecuados de glucosa, etc., ese gel no te va a hacer ninguna función. Pero hay un pero, que si tú haces un calentamiento previo a esa actividad de unos 20-25 minutos, ya estás activo y puede ser que en un 5K o en un 1500 incluso incluyamos ese gel, ¿vale? Pero esto es distinto, ya estás en interactividad, es distinto, ¿vale? Entonces cuando afirmamos previamente a una salida a tomarte un gel, no lo recomendamos, ¿vale? Porque la mayoría salís en reposo, ¿vale? En un estado de reposo. Y un calentamiento hablamos de mínimo unos 20 minutos aproximadamente, ¿vale? Dicho esto, pues aquí una pequeña aclaración y además he hecho bastante hincapié en mi opinión en pues en el intrusismo, al fin y al cabo, ¿vale? En el intrusismo. Y ya está, porque es algo que me duele a veces verlo y ya está, ¿vale? Ya he dejado mi opinión. Bien, otra duda. Andrea, así como solo con bebidas isotónicas se puede hacer un maratón, ¿con geles también? Sí, sí que se puede. Con geles y con agua, específicamente. Esto tiene un poco de controversia por varias razones. La primera, mi opinión es que un maratón se debería hacer con una base de bebida isotónica. ¿Por qué? Porque te va a aportar de manera constante agua, sodio y hidrato de carbono. El problema que tenemos
los maratonianos que corréis en asfalto, ¿vale? Es que no paráis mucho los avituallamientos y que no vais a ir con la botella o el shot flash cargados, ¿vale? Así como entráis, vais la mayoría con las cames, no hay problema, pero en asfalto aquí tenéis el problema. Entonces, la solución muchas veces es tomar geles. Los geles deportivos, hay geles con 60 gramos de hidrato de carbono, con un contenido de sodio de 350 miligramos y con también 200 miligramos de cafeína. Por lo tanto, podríamos aportar geles de hidrato de carbono con sodio de 60 gramos de hidrato cada 45 minutos. Por lo tanto, estarías dentro de ese rango, o sea, dentro del rango de tus necesidades para ese maratón. ¿Es lo más eficiente? No, lo más eficiente es la isotónica. ¿Se puede hacer con geles? Sí, ¿vale? Solamente con geles. Aunque yo, por ejemplo, recomendaría antes geles de 30 gramos cada 30 minutos, o ir consumiendo cada 20 minutos. El problema es lo mismo, que tenéis que ir cargados con una gran cantidad de geles deportivos. Así que aquí, entrenarlo, individualización, etcétera, ¿vale? Vale, voy con la siguiente duda. Yo con la cafeína tengo muchas dudas. ¿Cómo puedo calcular la dosis recomendada para mí de cafeína? ¿Mejor tomar toda la dosis en una sola toma o, por ejemplo, mitad de la dosis antes de una prueba y la otra mitad a mitad? Muchas gracias por todos los vídeos. Vale. La cafeína. La verdad es que tiene un poco de controversia porque es un factor muy individual, ¿vale? Es decir, cada persona tenemos una es muy genética, ¿vale? Hay personas que se toman un café a las 10 de la noche y a las 11 están durmiendo. Y hay que nos tomamos un café a partir de las 3 de la tarde y nos cuesta después dormir, ¿vale? Entonces la tolerancia de la cafeína va variando. La recomendación general en deportes de resistencia es de aproximadamente 200 miligramos cada hora o 2 horas. Va a depender del deportista. ¿Podríamos aplicar dosis de 100 miligramos cada hora? Sí, se podría aplicar. Pero hay ciertas dosis que no pasaríamos nunca, o yo intento no pasar dosis de más de 1000 miligramos al día, que en pruebas de muy larga duración como máximo suelo pautar unos 800 miligramos. Teniendo en cuenta que la cafeína tiene un pico de subida a partir de los 45-60 minutos y tiene efecto hasta 2 horas y media. Por lo tanto, hay mucho deportista que piensa que tiene que estar aportando la cafeína cada hora, pero muchas veces no es así. Cafeínas de 200 miligramos la aportaríamos cada 2 horas y media, ¿vale? Entonces aquí va a depender y iríamos probando de manera individual con cada deportista. Y esto es lo que suelo hacer siempre en el programa Alimenta tu Meta. Voy probando con cada deportista. Bien, y aquí voy con la última pregunta. ¿Y si los que recomiendas me sientan súper mal? Aquí me hablan de los geles deportivos. Bien, como sabéis, la recomendación de geles es maltodextrina y fructosa, el tipo de hidrato de carbono, y el ratio 2, 1 o 1, 0,8. Hay personas que dicen que estos ratios o estos tipos de geles no les sientan bien. Previamente hay que saber si tienes una intolerancia a la fructosa o un SIBO o algún problema digestivo. En ese caso ya utilizaríamos otro tipo de geles deportivos. Pero si no, la recomendación habitual es que cumplan estas características. Hay muchísimos tipos de geles que cumplen con esas características y muchísimas marcas y lo he analizado aquí en el canal y tenéis una lista completa con todo el análisis. Dicho todo esto, seguro que si no tienes ninguna patología encuentras algún gel que te siente bien. Y si no, como siempre digo, vamos a priorizar una bebida isotónica. Antes bebida isotónica que utilizar geles deportivos. Bien, hasta aquí la última duda. Si os ha gustado este tipo de contenido, de ir resolviendo dudas sobre la marcha de comentarios que me vais haciendo, comenta en comentarios, Andrea, me ha encantado, y lo que haré es preparar más contenido de este tipo. Y para alimentación en deportes de resistencia, no olvides suscribirte a mi canal y en mi newsletter cada martes tienes contenido de alimentación en deportes de resistencia. Un abrazo enorme a todos. Chao, chao.